Ayer estábamos en el cóctel y me decía, ¿vas a hablar de todas esas cosas? Y yo le dije, voy a hablar poquito de cada una de esas cosas. Pero el que tenga ganas de meterse en algo, por favor, métase y hablamos. Decía, cuando hablamos de inteligencia artificial, normalmente tenemos tres campos que son bastante diferenciables e importantes. Uno es cuando hablamos de inteligencia artificial en la formación jurídica, en la formación de los futuros abogados y abogadas. Otro es cuando hablamos de inteligencia artificial como herramienta, cuando la usamos, como recién pregunté, como herramienta para el ejercicio de la profesión como siempre la ejercimos. Y un tercero es cuando eso pasa a ser, cuando la inteligencia artificial pasa a ser un disparador o una modificación en el mundo respecto de las cosas que hacemos siempre, que son cuando incide en delitos, cuando incide en daños, cuando incide en contratos, cuando incide en problemas de consumidor, en la litigación, o bien cuando nos sirve para asesorar a organizaciones que van a implementar o que van a, de algún modo, integrar la inteligencia artificial a sus trabajos. Yo, el primero de los puntos, en la formación jurídica, prácticamente lo voy a pasar por alto, pero al final creo que todos vamos a estar de acuerdo en que todo lo que desarrollé está incardinado dentro de un problema de formación jurídica. Creo que hay un problema de formación jurídica que incide en todos los aspectos. Y vamos a arrancar con eso. Mi primera idea, y esta es una de las claves de lo que pienso sobre el asunto, es nuestra reacción como gremio a las novedades disruptivas. Quiero decir, aparece algo en el mundo nuevo y nuestra cara suele ser así. Lo cual quizá no esté mal, porque en la división social del trabajo, quizás esa función de gendarmería, de ser los gendarmes, de proteger a la sociedad, de riesgos, esas cosas, quizás nos la hayan asignado. Pero el problema es cuando esta actitud nos lleva a tomar luego un conjunto, una cadena de actitudes inconducentes. Eso me parece que es contra lo cual tenemos que luchar, lo que tenemos que percibir como problema para hacer las cosas mejor. Y este gráfico, que es muy sencillito, me parece que lo anterior era una especie de prevención y esto es una especie de oportunidad. Lo que quiero graficar acá es lo siguiente. Argentina, a diferencia de Europa, no tiene en este momento una regulación sistemática de la inteligencia artificial. Lo que puse en el eje vertical son los conocimientos generales, o sea, conocimientos generales del derecho, teoría del derecho, derecho constitucional y las distintas ramas del derecho. A mí me parece que con el desarrollo de la inteligencia artificial en el tiempo, lo que va pasando es que los conocimientos generales, estoy acoplándome, adoptan, si se puede bajar un poquito el volumen. A ver. Decía, los conocimientos generales me parece que están atrás. Están atrás. ¿Ahí está? No. No, es un acople que me parece que es con los... ¿Tengo que hablar más bajo y con el micrófono más cerca? No. No lo logramos. ¿Qué podemos hacer? ¿Ahí está? Gracias. Misteriosamente se arregló. Bueno, decía entonces, los conocimientos generales a medida que hay más problemas de inteligencia artificial, voy a decir, excúsenme por el lenguaje técnico que voy a utilizar, voy a decir problemas de inteligencia artificial para meter todas esas cosas en las que incide la inteligencia artificial. Todo, al avanzar la inteligencia artificial, al tener más desarrollo, al haber más gente que la usa, al usarla para más cosas, al haber más problemas, los conocimientos jurídicos generales, dado que no hay regulación, cada vez son más valiosos. Hasta un punto en el cual va a empezar a bajar la utilidad relativa si es que se reglamenta específicamente la inteligencia artificial en nuestro país, que es lo que pasó en Europa. En el momento en que se reglamenta la inteligencia artificial, hay un reglamento europeo de inteligencia artificial y muchas normas dando vuelta por ahí, cuando pasa eso, los especialistas empiezan a ganar valor cuando conocen esas cosas. Mientras no existan esas normas, esos cuerpos normativos, los conocimientos generales del derecho valen mucho,
Buena noticia, saber derecho paga, y la inteligencia artificial hace que saber derecho hoy sea más valioso que lo que era antes. Ese punto que puse ahí, máximo de G, es el punto máximo de los conocimientos generales. Estuve tentado de poner punto G, pero ya lo usó otra disciplina antes, y entonces para no confundir. Bueno, quiero decir que es un buen momento para los generalistas. Ahora todo no se puede. O tenemos sonido o tenemos PowerPoint. Podemos hacer, le digo a los técnicos, yo puedo dar vuelta a la computadora y tocar la teclita, ¿puede ser? Pero el problema es que yo lo necesito hacer, por eso. Pero el problema es que si no te voy a estar dando... Me da un poco de vergüenza. Yo te voy a decir adelante, atrás, así, perdón, ¿eh? Gran dictador. Una adelante, así. No hay problema, no hay problema. Funciona, si funcionan las teclitas me las das vuelta y listo. Toco yo. No, es más grave. Apareció. Eso, pero yo... Bueno, listo. Para la práctica profesional, entonces, que nos va a quedar como, si excluimos educación, la práctica profesional es lo primero que nos queda, tenemos estas cuestiones de qué hacer colegialmente con la inteligencia artificial. Y tuvimos la suerte, o por lo menos la suerte como disparador, de que el Colegio de Abogados de París, hace muy poquito, octubre del 2025, como ven ahí, sacó su libro blanco de inteligencia artificial, del cual, obviamente, no voy a aburrir mucho, pero voy a dar algunos pantallazos de una síntesis. Una, por favor. Esto es el resumen que hacen ellos mismos. Una más. En primer lugar, secreto profesional. Tenemos que tener secreto profesional y jamás transmitir elementos confidenciales a un sistema de inteligencia artificial. Keyword, jamás. Por favor, recuerden la palabra jamás. Después vamos a discutir. Una más. Seguimos. Diligencia. La inteligencia artificial refuerza las competencias y si se usa con espíritu crítico, sí se usa con espíritu crítico. Y el abogado es responsable del contenido generado. Yo tendría la intuición o el impulso de decir chocolate por la noticia, pero todavía no lo voy a decir. Dos más, una para que desaparezca y otra para que aparezca. Ahí. Datos personales y propiedad intelectual. No transmitir datos sensibles. Ese GDPR es el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Nuestra ley no es exactamente igual y tiene unas cuantas diferencias, pero más o menos estamos entendiendo de qué estamos hablando. Esas ideas, utilizar herramientas que garanticen confidencialidad y supresión de datos. Dos más. Privilegiar sistemas seguros, aislados y alojados en la Unión Europea. Esto es un problema que tienen los europeos por la exportación de datos fuera de sus fronteras. Nosotros no lo tenemos, pero podemos pensar que en todos los casos el movimiento transfronterizo de datos es más riesgoso que los datos cuando se trabajan dentro de un solo país. Es una herramienta de asistencia, nunca un sustituto. Y dos más, por favor. Evaluación de la CIA. Los puntos esenciales, no reutilización de datos a otros fines, o sea, los sistemas deben tener eso de no reutilización de datos, derecho de oposición a la reutilización de datos y efectividad de esos derechos, tiempos de conservación de datos y posibilidad de supresión de datos, bueno, cosas que más o menos nos imaginamos. Una o dos más, a ver, ahí, gracias, ahora nos quedamos con eso. Sintetizando la síntesis. Primero, alucinaciones. La inteligencia artificial alucina. ¿Tiene sentido que yo diga esto en 2025, en noviembre de 2025? Yo estoy tentado de decir que no tiene sentido, pero hay gente que se está asomando a la inteligencia artificial, entonces son cosas que tenemos que repetir. Esto lo decíamos antes de la aparición de los modelos grandes de lenguaje, de los LLMs, pero los modelos estructuralmente no son certeros en el sentido de no podemos predecir. No es que sean no deterministas, como siempre decimos, sino que técnicamente el problema es que no podemos determinar nosotros el comportamiento del modelo. Mejoran, hay muchas menos alucinaciones hoy que antes, hay citas,
hoy, pero las alucinaciones existen. ¿Cuál es el remedio contra las alucinaciones? Precisamente chequear lo que nos devuelven. Me interesa un poquito más todavía términos y condiciones. A ver si pasamos una más. ¿Saben qué es eso? Eso es una obra de un artista israelí que imprimió los términos y condiciones de alguna de las plataformas más conocidas y obtuvo esas tiras de papel de varios metros. Entonces, si ustedes recuerdan, el Colegio de Abogados de París nos decía que tenemos que leer los términos y condiciones, ¿no? Tenemos que leerlo. ¿Cómo vamos a meternos en una inteligencia artificial sin leer los términos y condiciones? ¿Ustedes leen los términos y condiciones de todo? Creo que escuché mal. Alguien dijo que no, pero yo sé que leen. Una más. Para demostrar que la gente no lee los términos y condiciones, nos gusta usar esto que estoy mostrando acá. Una más, por favor. ¿Saben qué es eso? Esos son los términos y condiciones de Amazon Web Services, en realidad uno de los servicios de Amazon, que dicen que el servicio no tiene que ser usado para fines médicos o de seguridad, salvo si viene una invasión zombie. La ovni sí, no se pueden usar, pero si vienen los zombies, se puede usar para combatirlos. Eso que están leyendo ahí es textualmente la cláusula vigente en los términos y condiciones de Amazon, chequeada esta mañana. Me tomé el trabajo de hacerlo esta mañana para ver si seguía en vigencia. Si resulta que tenemos una plaga o una invasión que provoque que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana, se puede usar el sistema para hacer un sistema contra ellos. Sigamos. ¿Por qué pone esto Amazon? Tenemos varias teorías y ninguna explicación. Una de las teorías es que pone esto por lo que se llama el efecto Van Halen y los marrones. ¿Qué es esto de Van Halen y los marrones? Eso también es una cláusula de los términos de Van Halen, el grupo musical, rock pesado, que dice que no puede haber un marrón en el área de camarines. Y piden o sea, pastillitas, piden muchas. Entonces, si encuentran una marrón, tiene que dejar de existir. Pueden rescindir el contrato cobrando todo el caché y no dar el recital. ¿Se entiende? ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es conductual, dicen los de Van Halen. Conductual significa, con una pequeña cosita como esta de los marrones, chequeo la seriedad y la minuciosidad de la persona que contrata conmigo. ¿Amazon lo hizo? No sabemos. ¿Fue una alternativa de marketing de Amazon? Muy probablemente. Los servicios de Amazon, servían para hacer juegos, y los juegos de Amazon desde hace décadas tienen interacciones con zombies. Entonces probablemente haya sido una estrategia de marketing. Pero para mí, para lo que me interesaba, era simplemente los términos, eso que solemos escuchar o leer en las redes. Lean los términos y condiciones. No es una buena política confiar en, va a leer los términos y condiciones un abogado, mucho menos un consumidor, para decir, bueno, lo leyó y estaba ahí. Estamos grandes en la civilización para pensar que es una buena forma de regulación de la inteligencia artificial, términos y condiciones. Quiero decir, los términos y condiciones que cuando los leemos frecuentemente los rechazaríamos, parece que lo más razonable es que no estuvieran, que se consideraran no escritos o no incorporados, esas cosas. Volvemos atrás a la anterior, la que tenía, una más atrás. Una más. Esa. Y los dos puntos que me interesaban sobre esto de la práctica profesional es citar o no citar y revelar o no revelar que usamos inteligencia artificial. ¿Por qué estos dos puntos? En algunos colegios de abogados se está discutiendo esto de poner una norma ética que diga estoy utilizando inteligencia artificial y incluso en algunos tribunales. En Australia creo que es donde están a la cabeza de esto. Digamos, piden los tribunales australianos o las cortes australianas que están en esta línea
que los abogados que están litigando con inteligencia artificial lo digan al juez, no al cliente, al juez. Al cliente también, pero al juez. Mi punto es, primero con las citas. Hay hasta APA, saben que APA es, bueno, APA tiene un modo de citar para la inteligencia artificial. Me parece totalmente inconducente. ¿Para qué citamos? Citamos para encontrar de nuevo la fuente donde sacamos cosas, citamos para decir que la autoría intelectual es de otro. Traten de pasar esto a la inteligencia artificial. Yo, con el mismo prompt, lo meto a distintas horas y puedo obtener respuestas diferentes. El mismo prompt, en dos, sus inteligencias artificiales y mi inteligencia artificial van a decir cosas diferentes. Luego, no tenemos esta posibilidad de reproducción, de reproductibilidad. No hay. Una. Dos, ¿es la autoría de ChatGPT? Pero no dijimos que era nuestra la autoría. Es como decir, la autoría de una máquina de escribir, porque lo escribió. La autoría de la empresa eléctrica por la electricidad. Bueno, si me preguntaran, citas, mi consejo de café, no en una charla seria como esta, yo diría, cuando nos dice algo una inteligencia artificial, piensen lo equivalente a me lo dijo mi cuñado. En España, el cuñadismo suele decir a alguien que habla sin saber. No lo estoy diciendo por eso. Mi cuñado particularmente es una persona que sabe muchas cosas. Ganó 2 veces el concurso, y es en serio esto, el concurso de Susana Jiménez por televisión. 2 veces. Pero si me dice la capital de Nigeria es tal, Lagos, yo no voy a decir en una demanda me lo dijo mi cuñado. Después que me lo dijo, voy a ir a buscar. Y voy a citar la fuente, si necesito citar la fuente. Bueno, la regla de me lo dijo mi cuñado me parece que es una regla útil para entender qué hacemos con las cosas que nos devuelve la inteligencia artificial. Las chequeamos y si tenemos que citar la fuente, vamos a citar la fuente. Disclosure. ¿Le tenemos que decir al juez que usamos inteligencia artificial? Señor juez, usé inteligencia artificial. Ah, ¿y usó electricidad? En 10 minutos va a ser usar inteligencia artificial y usar electricidad va a ser muy asimilable, en algunos sentidos. Y quizás yo les diría que ya lo es. Quienes no usan inteligencia artificial, ¿usan Google? ¿Usan WhatsApp? ¿Usan Uber? ¿Qué les parece que hay ahí adentro cuando abrimos esas cajas? Yo llegué tarde por la inteligencia artificial. Me tomé un Uber y llovía. Yo mandé mal un mensajito y me aceptaron una propuesta que no hice porque el corrector me agregó un 0 cuando yo estaba diciendo algo. Me parece que no tiene ningún sentido el disclosure en un doble sentido. Primero, por la frecuencia con que se va a usar la inteligencia artificial, no va a tener sentido decirlo porque va a ser lo común. Pero por otro lado, me parece que no tiene sentido porque ¿para qué el disclosure? Si me quita sanciones, si yo diciendo utilicé inteligencia artificial, ¿me puedo eximir de algunas cosas? Pongo un párrafo siempre, en todos los escritos. Utilicé inteligencia artificial. No importa que la use después, lo pongo por las dudas, me eximo de algunas cosas. Si me agrega sanciones, no lo pongo nunca. Así que me parece que estas ideas nacen de un inadecuado entendimiento conductual de para qué sirve la inteligencia artificial y cómo reaccionamos frente a la inteligencia artificial. Y con esto sí que voy a seguir hasta el final. Ahí, están dando. Acá pasan cosas maravillosas. Por favor, no hay problema. Entonces, ¿perdón? Y no hay eco, es notable. Riesgos conductuales y no conductuales. O sea, la primera, cuando hablamos de economía del comportamiento, loan economics, esas cosas, uno tiende a pensar, podemos distinguir los riesgos que después nos van a dar trabajo, que nos van a dar problemas jurídicos en los que trabajar, en riesgos conductuales y riesgos no conductuales. Ejemplo, estamos parados en la esquina y nos choca un auto automático nivel 5. No tiene conductor. No podemos movernos, viene a 160. Decimos, ahí no hay ningún riesgo conductual. En cambio, en otros casos, como este que voy a mostrar ahora, decimos hay un riesgo conductual. Vamos a ver si esto es correcto. A mí me parece que la conducta está mezclada en todo este asunto. Pero vamos a ver estas cosas que sí parecen claramente conductuales.
Lo que nos dice esta noticia es que hay gente que está preocupada porque su gente querida se está volviendo loca por la inteligencia artificial. Ya tenemos demandas por suicidios que se atribuyen causalmente a la inteligencia artificial, pero además tenemos cosas menos graves de personas que se enamoran de la inteligencia artificial o que por lo menos tienen una relación suficientemente estrecha como para pedirle a OpenAI que vuelva el 4O, porque yo me llevaba muy bien con el 4O. Ahora me pusieron el 5 y ya no me quiere tanto, es más seco, más cortante. Bueno, este problema había sido el objeto de una película de 2013 y nos parecía raro. Pasaron 12 años. Pasaron 12 años y estamos, lo que era una forma de ver el mundo extraña, ahora parece que es la de todos los días. Pero lo que me interesa es que cuando esto se regula, la Unión Europea, en 2 o 3, en realidad yo cité 2, pero hay más normas, donde precisamente, ustedes saben cómo es la regulación europea, ahí dijeron, bueno, vamos a mirar los propósitos de la inteligencia artificial. La que sirve para estas cosas, la prohibimos, altísimo riesgo. Después tenemos 3 niveles de riesgo y estas cosas entonces tienen distintas obligaciones de acuerdo al riesgo implicado. Bueno, entonces nos dice, un sistema de inteligencia artificial, es eso que leen ahí, y está prohibido introducir en el mercado, poner en servicio, qué sé yo, un sistema de inteligencia artificial que se sirva de técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de una persona o de técnicas deliberadamente manipuladoras o engañosas, con el sentido de alterar de manera sustancial el comportamiento y que le hagan tomar a la gente una decisión que no hubiera tomado y le produzca un daño grave. Esto nos dice la Unión Europea. Y nos dice también que tienen que estar prohibidos, o mejor dicho, están prohibidos sistemas que sirvan para inferir emociones. Bueno, el problema que tuvo la Unión Europea es que cuando estaban redactando esto, surgieron, noviembre del 2022, surge ChatGPT. Entonces, si estamos pensando en sistemas especializados para hacer esto, para hacer aquello, para hacer el otro, los LLMs pueden hacer todo. Entonces les quedó una regulación tan extraña como hay cosas que están prohibidas, pero los sistemas de propósito general están permitidos. Y los sistemas de propósito general pueden hacer las cosas que están prohibidas. Entonces, mi punto en este asunto, ¿se acuerdan la cara del gendarme? A mí me parece que los legisladores de la Unión Europea pusieron esta cara fea y dijeron, vamos a prohibir algunas cosas, vamos a regular fuertemente otras, y el problema es que lo que necesitamos como sociedad o como humanidad no son normas en sí, sino que en el mundo pasen ciertas cosas. Entonces, uno de los riesgos que tiene que ver con la educación y con la práctica de nuestra profesión es que cuando nos ponemos a regular, pensamos en hacer normas y no en las conductas motivadas por esas normas. Y cuando surge algo tan disruptivo como la inteligencia artificial, esto se nos viene a la cara. Esto nos damos cuenta cuando hablamos del estelionato, de la asamblea de condóminos, qué sé yo, de copropietarios de propiedad horizontal, más o menos tenemos mucha experiencia acumulada y nos parece que estas cosas a través de intuiciones las fuimos arreglando, las fuimos domando. Cuando viene algo nuevo, es muy difícil entender qué tenemos que hacer con nuestras normas. Y este es el punto que del cual me interesa tomarme 2 o 3 minutos para intentar mostrar qué es esto de la relación de lo conductual con la inteligencia artificial. El punto sería así, tenemos un problema en el mundo real, sale la inteligencia artificial y es un peligro. Hay cosas terribles, ponemos cara de gendarme, asustado o enojado, y nuestros instrumentos son los instrumentos de siempre. Son código civil, resoluciones, normas, hagamos normas, normas, normas y normas. Pero tenemos un abismo lógico entre el mundo del deber ser y el mundo del ser. No podemos sacar conclusiones en el mundo del ser a partir de premisas del deber ser. Dejo mi celular acá. Este no es mi celular, pero lo dejo. Y me voy a tomar un café. Ustedes me dicen, ¿por qué no se lleva el celular? Yo les digo, ¿por qué? Y por ahí desaparece. No. Yo digo, eso está prohibido. ¿Se entiende?
a partir de premisas del deber ser, debe ser que nadie se lo lleve, creo que el mundo va a funcionar así. Es una tendencia ingenua de la cual nuestra educación jurídica, y no estoy hablando de la de Argentina ni de Latinoamérica, sino de casi toda la educación jurídica, tiene parte. Pensamos más en normas que en las conductas asociadas efectivamente a las normas. Bueno, estos son Kelsen y Hume luchando contra la falacia normativista. Y la cuestión, decía, no es solo un problema con las normas estatales. Cuando nos llaman de una empresa o de una repartición del Estado, nos dicen, che, vamos a implementar inteligencia artificial. ¿Qué hacemos? Bueno, un protocolo. ¿Se acuerdan de la pandemia? En la pandemia parecía la llave del paraíso, tenemos un estricto protocolo. Todos decían, vengan al hotel nuestro, tenemos un estricto protocolo. Acá no se va a contagiar de ninguna manera. Y esto es más o menos así. ¿Qué hacemos? Un estricto protocolo. Claro, pero el problema de hacer un estricto protocolo es el protocolo son normas. Entonces, el problema es que los seres humanos tenemos una capacidad limitadísima para recordar normas. Nosotros somos de los mejores de los seres humanos del mundo en esto. Somos los más entrenados en normas. Pero 2 protocolos nos acordamos, 3 nos acordamos, 142 protocolos no nos acordamos. No es la solución hacer más normas o hacer normas para cumplir normas, sino hacer las mejores normas posibles y tomar las acciones que no sean normas para lograr lo que queremos en el mundo. ¿Cómo es esto de la relación entre normas y conductas? Voy muy rapidito. Pero la idea es que entre ese abismo, esos 2 riscos, de un lado estaba el mundo del deber ser y del otro el mundo del ser, requieren un puente. Un puente es una teoría del comportamiento. Es decir, che, nosotros vamos a asumir que los seres humanos se comportan así frente a las normas. Entonces, a partir de 1960, estos 3 señores y unos cuantos más dicen una buena idea para ver cómo nos comportamos los seres humanos frente a las normas es no la mera intuición, sino aplicar la teoría del comportamiento que usaba la economía de ese momento. Entonces dice, ¿cuál es, en definitiva, la teoría del comportamiento? Y nos movemos costo-beneficio. Si por robar 100 nos van a dar una pena de 50, una multa de 50, seguimos robando. Si por robar 100 nos dan una multa de 101, no robamos más. Los seres humanos somos rational expectation maximizers, maximizadores razonables de nuestras expectativas. Ustedes me dirán, esto es una caricatura. Y yo les contestaría, es menos una caricatura cuando se estudia en profundidad que la intuición a la que reemplaza. Quiero decir, sin esto es, como decíamos el otro día, 5 dígitos oscilantes. Hago esta norma porque creo que va a funcionar. Los alquileres están caros y hay poca oferta de alquileres. Hago una ley que ponga precios máximos y que digan que todos tienen que ofertar. La gente es infeliz, hago una norma que diga, seamos felices. Bueno, no suele funcionar tan sencillamente y menos, insisto, cuando hay disrupción como con la inteligencia artificial. Pero esto, no digo que pasó de moda, sino que tenemos muchas novedades respecto de esto. Y durante los últimos años, estos otros señores dijeron, podemos hacer una teoría un poquito más refinada sobre este asunto del comportamiento humano. La idea es, a veces los humanos no nos movemos costo-beneficio. Los anteriores lo sabían, pero decían, bueno, hay errores que se compensan, un error para un lado, otro error para otro, más o menos funcionamos. Y estos dijeron, ¿por qué no hacemos experimentos? Tengo acá para... Ese de ahí inventó el canon de los experimentos con seres humanos. No cortarlos así tipo Frankenstein, sino hacerlos responder, hacerlos decidir, a eso me estoy refiriendo. Y esta gente hizo algunas cosas interesantes que nos sirven hoy para saber mejor cómo reaccionamos frente a las normas. Si sabemos mejor cómo reaccionamos frente a las normas, podemos hacer mejores normas, aplicar mejor las normas, ganar más plata, esto no importa, pero también sirve para esas cosas, pero sirve para abastecer mejor los objetivos loables del Estado de Derecho y los objetivos loables de la abogacía y del derecho en general. A ver,
vamos a pasar estas cosas. Y una mínima síntesis de cómo dice esta gente que nosotros decidimos. Mientras que antes voy a decir por el Loan Economics de aquellos de 1960, era costo-beneficio. Ahora la idea es, tenemos al menos dos sistemas de decisión. No sistemas en el sentido de sistema circulatorio, sistema digestivo. Sistemas en el sentido de decisiones de un tipo y decisiones de otro tipo. Tenemos un sistema 1, que es el sistema con el cual decidimos la mayoría de las veces, como el 95% de las veces de lo que decidimos por día, lo decidimos así. Y un sistema 2, que es el deliberado, con el cual decidimos muy poquitas cosas por día. ¿Qué quiero decir con sistema 1 y sistema 2 en términos de frecuencia de uso? ¿Por qué usamos más el sistema 1 que el sistema 2? Por cuestiones de eficiencia de nuestro razonamiento. Porque nuestro cerebro consume mucha glucosa y el sistema 1 consume poca glucosa y el sistema 2 consume muchísima. Entonces, lo que decidimos todos los días es en ahorro de datos. Ejemplos. Hay 2 o 3 que me son muy eficaces. Podemos inventar más, pero hay 2 o 3 que son útiles. Vamos por una ruta argentina, manejando. O mejor dicho, vamos de acompañante. El conductor tiene que pasar al que va delante nuestro. Es de noche y llueve. Estamos conversando con el conductor. ¿Qué hacemos? ¿Por qué nos callamos? ¿Qué tiene que ver nuestra voz? Porque la atención consume glucosa. Nosotros no lo sabemos, pero así funciona nuestro cerebro. Más llamativo todavía. Vamos a estacionar. Bajamos la música. Y uno dice, es totalmente irracional. Y mi respuesta es, no. Es completamente racional en términos ecológicos. Destinamos la glucosa a sus mejores usos. No lo sabemos. Nuestro cuerpo lo sabe, diría algún gobernador de alguna provincia argentina. Es viernes, casualmente. Entonces, estas cosas las vemos en todas nuestras decisiones y por eso, precisamente, porque decidimos la mayoría de las cosas con el sistema 1, estamos influidos por la arquitectura de la decisión. ¿Qué significa la arquitectura de la decisión? El ejemplo también más obvio en esto es el baño en un mall, en un shopping center. ¿Está cerca de la entrada o está lejos de la entrada? ¿Por qué está lejos de la entrada? Para pasar delante de las vidrieras. ¿Y qué pasa si pasamos por delante de las vidrieras? Se incrementa la probabilidad de que compremos. Luego, la arquitectura real nos sirve de metáfora de cualquier arquitectura de la decisión. ¿Qué es la arquitectura de la decisión? Es cualquier detalle de nuestro entorno que modifique nuestra decisión en un sentido predecible. Tip, las normas son parte de la arquitectura de la decisión, solo parte. Por eso tenemos que tener en cuenta toda la arquitectura de la decisión cuando regulamos algo, ya sea en un colegio o en la Unión Europea. Luego, ¿qué es este asunto de los sesgos que ahora están tan de moda? Me gusta porque todo el mundo habla de sesgos ahora. Y primero nos tenemos que poner de acuerdo que sesgos es una palabra que se utiliza con distintos significados. Como la voy a usar yo, no tiene nada de disvalioso. Sesgo es simplemente, imagínense el blanco de los dardos. Si yo soy racional en los términos de 1960 y quiero llegar al centro, pego en el centro, más o menos en el circulito central. Si yo cometo errores random, le pego a cualquier lado, le saco un ojo a alguno, qué sé yo. Pero si soy sesgado en mis decisiones, todos mis dardos caen en un cuadrante, en un angulito. No van al centro, pero puedo predecir que es más probable que caigan en un sector. Entonces, el asunto es, ¿cómo decidimos en base al sistema 1? Podemos predecir los sesgos que vayan a dispararse ante distintas arquitecturas de la decisión. Y las heurísticas son la contracara de esto. Como no usamos normalmente el sistema 2, sino el sistema 1, las heurísticas son mecanismos simplificados para
tomar la decisión. Cuando, a ver, van por una calle de una ciudad más o menos grande, en una esquina, noche, solos o solas. En una esquina hay unos chicos tomando cerveza con música fuerte. Tienen que pasar por esa esquina o pueden cruzar la calle y del otro lado hay unas señoras rubias tomando té. Mi pregunta es, ¿qué hacen? No qué está bien que hagan. ¿Qué hacen? Cruzan. ¿Por qué cruzamos? Prejuiciosos, discriminadores. Cruzamos básicamente porque tomamos decisiones con pocos elementos. Y esos elementos los tenemos metidos, muchos de ellos, en nuestro cerebro de hace decenas de miles de años. Entonces, los ruidos fuertes nos asustan, las caídas nos asustan, los que no se parecen a nosotros nos dan miedo o admiración, normalmente primero miedo y después vemos, y nos apartamos de lo que consideramos peligroso. La cultura es la que nos hace ser mejores en esas cosas. Pero en definitiva, eso nos lleva a tener un esquema de decisión, y si tenemos ese esquema, esa teoría mínima, los autores de este libro, Nudge, dicen: podemos tomar un conjunto de políticas que no son los tradicionales mandatos o prohibiciones. No son penamos esto o permitimos tal cosa o subsidiamos la otra. Esa política se llama nudge. ¿Quién escuchó hablar de la palabra nudge en la sala? Levante la mano. Bien. Nudge, a ver si puedo ejemplificarlo así. No se imaginen las traducciones, en el castellano alguien traduce un pequeño empujoncito. No me gusta nada esa traducción. Imagínense mejor esto. Están en una cena y alguien está diciendo algo que nos interesa enfrente. Estamos con un amigo o con una amiga, con una persona que queremos y que nos conoce. ¿Qué hace la persona que está al lado nuestro cuando ve que se está diciendo algo delante nuestro y no estamos prestando atención? Nos codea. No tan fuerte, no, tampoco, no es que nos mueve con el codo, nos levanta, nos llama la atención. Bueno, la portada del libro Nudge es una elefanta mamá con la trompa dándole en la cola al elefantito chiquito como para que arranque, para que empiece a caminar. Por eso el nudge vendría a ser algo que nos despierta la atención, pero no que nos mueve en sí mismo, nos movemos nosotros. Dicen los autores, poner comida sana a la altura de los ojos es nudge. Prohibir la comida chatarra no es nudge. O sea, el nudge tiene dos condiciones negativas. Que no sea una sanción en términos jurídicos y que no sea un incentivo económico en términos tradicionales. Esto cuesta 10 veces más que esto y bueno, sí, lo compramos. No, lo ubicamos en un distinto lugar. Y el paternalismo libertario, vamos a la política, así nos peleamos un poco, no. Dicen los autores, ¿vieron? Imagínense el esquema de Estados Unidos, derecha-izquierda, demócratas, republicanos. La idea es, la política de nudges lo que hace es, puede funcionar de un modo aceptable para las dos alas políticas. Sería favorable a los paternalistas, izquierda demócrata, porque busca objetivos buenos para esas personas. El paternalismo es buscar objetivos buenos para la persona a la cual lo dirigimos. Y libertario, porque no se lo prohibimos. Simplemente, al ponerle la comida saludable a la altura de los ojos, sabemos que es más probable que ocurra. ¿Sí? El problema es que todo esto, con la tecnología de pantallas e inteligencia artificial, nos deja enormemente vulnerables porque quienes diseñan los sistemas entienden todas estas cosas. Entienden todas estas cosas. Entonces, el problema, o mejor dicho, el conjunto de problemas implicados es notablemente importante, pero me parece que no podemos ni empezar a pensar en estos problemas sin pensar en la reacción de la conducta humana frente a las normas implicadas. Avanzo un poco. Estos son todos sesgos, voy a pasarlo por cuestiones de acá, esto sí me interesa. Algunos de estas cuestiones relacionadas estrictamente con la inteligencia artificial. Experimento.
corrector de textos. ¿Vieron el corrector que nos agrega las palabras de corrección automática? Bueno, hacen un experimento con unas personas a las cuales le dicen, che, este corrector está sesgado en contra de tus opiniones políticas. Si vos sos de izquierda, te meto uno de derecha. Si sos de derecha, te meto uno de izquierda. Entonces, pese a todo, el texto producido sale sesgado significativamente en el sentido del corrector. O sea, pese a que estamos advertidos de eso, igual caemos en la trampa. Y mi pregunta va a ser, ¿por qué caemos en la trampa? Y la respuesta es, porque somos vagos. Por eso no seamos ingenuos con creernos que las cosas se arreglan con términos y condiciones y con un buen catálogo ético. Lo escribimos lindo y arreglamos todos los problemas. Tenemos una abogacía ética, tenemos un uso ético de la inteligencia artificial. No. Para tener el uso que nos guste tenemos que saber mucho más que escribir palabras lindas en los papeles. Y esto es una maldad. ¿Se acuerdan cuando empezamos diciendo, ¿cómo estamos de hora? Bien, ¿no? No, horrible. ¿Me puedo quedar hasta el cuarto? ¿Hasta qué hora era? ¿Sí? ¿Me dejan? Porque venimos muy mal. La Unión Europea decía, che, están prohibidos los sistemas que manipulen emociones o que hagan tomar a las personas decisiones diferentes de las que tomarían. Bueno, esta es la página de la Unión Europea. ¿Qué dice ahí? Accept all cookies. ¿De qué lado está? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. ¿Por qué está a la izquierda? No, porque los que escribimos de izquierda a derecha vemos primero, claro, vemos primero esto y tendemos a aceptar primero esto, porque somos vagos, los seres humanos aceptamos. Bueno, entonces, a ver si esta página me pasa el test de la propia Unión Europea. A ver, un sistema que se sirva de técnicas subliminales. Podemos discutir qué es subliminal. Esto es, no es subliminal en cuanto a la percepción, quiero decir, yo leo rechazar cookies, pero sí es subliminal en cuanto a la decisión. Yo no sé que estoy decidiendo porque me llevan mis instintos, mi natural vagancia, no sé si se puede decir esto en una conferencia, mi natural instinto de holgazanería me lleva, acepto y sigo. Bueno, alterar de manera sustancial su comportamiento. Sustancial, podemos medirlo cuánto altera eso. Seguro que hay un porcentaje significativo superior al 0, algo, o sea, superior a 0. Hay un porcentaje significativo aplicado a centenas de millones de personas. A ver si es significativo o no. Y el punto final es que provoque perjuicios considerables. Y me gustaría dedicarme 2 horas a esto, pero no lo voy a hacer. ¿Qué son perjuicios considerables? Bueno, hoy nos roban nuestros datos. Por ejemplo, alguien se entera de mis niveles de colesterol y presión. Tremendo. ¿Qué pasa con esto? ¿Hoy puedo tener un daño terrible? Yo creo que no. Pero con muy poquitas observaciones pueden saber muchas cosas de nosotros y pueden hacer muchas cosas con nosotros. Sabiendo que una persona pone cierta música un domingo a la tarde, que es domingo a la tarde, y que esta persona además cliqueó algunos videos de ciertos tonos, sabemos que esta persona va a estar más dispuesta a comprar chocolate. Le podemos vender chocolate más caro. Ni hablemos, el otro día dimos una charla de esta para médicos, ahí el hermano dijo, antidepresivos. Se usan los mismos medios para vender antidepresivos. Bueno, ¿estas cosas producen daño o no producen daño? Evidentemente, cuanto más progresa la posibilidad de manipulación y utilización de datos, mayor es el valor del perjuicio irrogado por la fuga de datos. Pero el problema enorme, que no tiene una solución evidente, es que los datos no se mueren. Cuando nos robaron los datos hoy, van a estar utilizables para cuando tengamos computación cuántica y GPT-197. Entonces, así como Gauss pudo calcular la órbita de Ceres, Ceres el asteroide, con poquitas observaciones, en 1800 y monedas, porque tuvo una buena teoría y con poquitos datos calculó, ahora además de vamos a tener mejores teorías seguramente,
pero vamos a tener los fierros, vamos a tener el hardware como para poder computar. Por lo tanto, es muy difícil decir qué daño va a ser un daño significativo. Un enorme problema. Esto me lo voy a pasar de largo, es un papercito que hicimos, pero mi pregunta es, hoy la inteligencia artificial está siendo más persuasiva que nosotros en muy buena medida. Nosotros queremos persuadir con normas, queremos persuadir con prohibiciones y nos creemos que vamos a hacer muy buenas normas y vamos a persuadir a la gente. Y detrás de todo esto está implicado una cantidad enorme de dinero. Acá podemos ver esto y decimos, bueno, el MIT hizo un estudio que se reveló ahora hace poquitos días, que dice que las empresas todavía están sacando rentabilidad cero por las incorporaciones de inteligencia artificial, cosa que también me interesa. Pero estas estimaciones, esto es Morgan Stanley, venimos acá, bien abajo, en un punto esto explota. O sea, siempre hay una idea económica que dice que las cosas pasan rápidamente y muchas cosas pasan más rápidamente de lo que nos podemos imaginar en nuestro mejor escenario posible. Que cuando se desencadenan pasan algo parecido a lo que nos pasó con la exponencialidad en la pandemia y esas cosas. Bueno, entonces decía, la tecnología que tenemos hoy vigente, no estoy hablando todavía de que entremos en esa curva, hablo de la de hoy, está ocasionando problemas económicos que no estamos viendo. Esto se los resumo para no ver el gráfico y no ver cosas raras. A mí me gusta mucho el pan. ¿Cuándo va el kilo de pan? ¿1.500 pesos? ¿2.000? No tengo ni idea. ¿2.000? 3.000 pesos. Bueno, yo estaría dispuesto a pagar el doble, por lo menos, porque me gusta mucho el pan. Pero cada vez que voy a la panadería, yo gano 3.000 pesos por kilo de pan. Porque estoy dispuesto a pagar 6 y me cobran 3, porque no saben que yo estoy dispuesto a pagar 6. No lo cuenten. Entonces, eso se llama excedente del consumidor. Bueno, esto parece una pavada. Eso es Alexa. Alexa vieja, ni siquiera Alexa tuneada. Contratar seguros por Alexa es más barato. ¡Qué bárbaro! Es más barato. ¿Por qué es más barato? Porque Alexa sabe mucho de nosotros. Entonces Alexa opera como operaría mi panadería si supiera que a mí, Alexa no, perdón, la empresa, o sea, Alexa, la entelequia. A través de Alexa, la empresa aseguradora, General y las otras que están en este convenio, operan como operaría mi panadería. Yo sé que la prima de seguro para vos debería ser tanto. Estás dispuesto a pagarlo y tenés tal riesgo. Con lo cual, captan el excedente del consumidor. ¿Es un problema político o no es un problema político? No lo sé, me parece que sí. Pero lo que sé es que jurídicamente estamos muy mal preparados para lidiar con estas cosas. Estas cosas no las escuchamos cuando escuchamos los problemas a los que nos estamos enfrentando. No tenemos, que yo sepa, una class action intentada para decir, che, el excedente del consumidor era del consumidor. ¿Por qué no devolvemos? Sí. Sí, el escaneo de Altman. Sí. El escaneo del iris, todavía yo tengo más dudas con el escaneo del iris. Yo no tengo claro, ¿saben? ¿Se entiende que estamos hablando? Una empresa escaneaba el iris y remuneraba con, no me acuerdo, sí, pero ¿con cuánto era? No, tanto no. Porque yo me escaneaba por 300, no. Menos de 50 eran, 40 y pico, no. 40 y pico era. Entonces, el problema con el escaneo del iris es parecido a lo que decíamos hoy con el tema de la Unión Europea con las cookies. Yo sé lo que significa que se enteren de mis preferencias por las cookies, o sea, mejor dicho, al aceptar las cookies se van a enterar de mis preferencias por mi navegación web. Yo sé lo que es hoy, pero no sé qué van a hacer con eso en el futuro. Con esta gente no sé ni lo que hacían hoy. No sé ni lo que... ¿Cómo se llamaba eso? WorldCoin, sí. Sigue estando, sí, pero menos, creo, yo lo vi menos difundido. El año pasado lo vi en la Universidad Austral, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que me pareció un horror, pero bueno, estaba. Les creemos, y no va a mentir la gente. ¿Quién va a mentir sobre sus propios intereses? Bueno, podemos gastar mejor luz, quiero decir, podemos gastar menos en luz usándola en buenos horarios. Entonces alguien dijo,
Yo me leí estos libros de teoría del comportamiento, metemos un smart meter, un medidor inteligente, y con esto le arreglamos el problema. A la gente le decimos, te sale más barato esta hora, te sale más caro esta hora, y con esto lo arreglamos. No funcionó. Inglaterra. ¿Por qué no funcionó? Porque todo es detalle. El color de las letritas, el lugar donde está el medidor, todo es detalle. Y cuidado que regular el detalle no es sencillo. Por eso estas cosas son complicadas. Es más complicado de lo que parece. Esto me lo voy a pasar de largo y voy a entrar a Dark Patterns. Esto de Dark Patterns, patrones oscuros, es uno de los últimos gritos de los problemas del consumidor, que es todas esas cosas que pueden pasar en una pantalla y que estén operando, como decíamos hoy, en contra de lo que pretendería la Unión Europea, operando en contra de nuestra decisión. Entonces, esta idea la patentó, podríamos decir, a través de un dominio web. Este hombre, Harry Brinknell, primero llamó Dark Patterns y ahora llama Deceptive Patterns, porque no es que sean opacos, sino que son engañosos, a veces siendo muy visibles. Entonces, la gracia es, podemos identificar, si sabemos estas cosas, un conjunto de problemas de derecho del consumidor. Decir derecho del consumidor es decir todos somos consumidores de algún modo, todos. En definitiva, hay una literatura importante en esto, pero hay algo que me gusta, que me parece que es bastante clave, y voy a dar un par de ejemplos nomás, que es, si entendemos estas cosas, entendemos cómo regular mejor. Ejemplo, celulares, vamos a dar dos ejemplos que son reales. Celulares en los colegios de chicos y pornografía. Celulares en los colegios, parece que el modo más efectivo de lidiar con los celulares es no celulares. Porque una vez que se pasa ese punto de celular a disposición, no podemos parar lo que sigue. Por eso, entender los problemas conductuales nos ayudan a intervenir en el punto correcto. Con la pornografía está pasando algo en Europa que es lo siguiente. Las páginas más populares son demasiado débiles al control de edad. Entonces, alguien puede poner soy mayor de edad y tener 10 años o tener 12 años. ¿Cuál parece que va a ser la salida a esto? Que los controles de edad vengan en los aparatos, no en las páginas. Entonces, que los padres puedan setear el aparato y va a ser más difícil, poder saltarse ese control por parte del chico. Pero esto es, yo no sé si alguien trabaja o ha escuchado hablar de los sandboxes, cuando se trabaja con normas que sabemos que van a cambiar y las estamos experimentando, qué sé yo. Bueno, desgraciadamente estamos todos en esta experimentación. Entonces, se está viendo qué hacemos frente a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial cambia. Porque, cuidado que cuando leemos esas cositas, es una red neuronal que de tal modo, que tiene una función sigma, qué sé yo, esos que ven todos, que ven las... Bueno, no es eso. Eso es una parte de la inteligencia artificial. Lo que hay detrás no sabemos. Porque todos los días hay computación determinista y computación de redes neuronales, determinista quiero decir clásica, y redes neuronales que le van agregando pedazos. Un científico de esto decía, pasa algo parecido a lo que pasa con el automotor. El motor de los autos es un motor muy ineficiente, pero tiene tantas horas de mano de obra encima que lograron hacer cosas más o menos razonables. Y con la inteligencia artificial pasa lo mismo, parches y saltos. Entonces regulamos una cosa, como le pasó a los europeos, regulamos inteligencias artificiales por propósito, y sale una que sirve para todo. ¿Y qué hacemos? Y bueno, la permitimos, le ponemos obligaciones de compliance, qué sé yo. Y una cosa que me importa, cuantificación, no voy a hablar de cuantificación de daños, no es eso. Sino que este paper habla de cuantificación sobre el tema de la AGI. La AGI es la inteligencia artificial general. Ya nivel humano, le tenemos que dar la mano, otro ser humano al lado. ¿Cómo llegar a la AGI? Bueno, estos señores, lo que dicen, señores y señoras, dicen, vamos a hacerle un test psicométrico estándar donde evaluemos 10 campos y si tiene un valor adecuado en esos 10 campos, vamos a decir los sistemas de inteligencia artificial. El sistema que estamos evaluando es un sistema asimilable a un humano.
No es un test de Turing en la tradicional, sino un test psicométrico corrido contra la inteligencia artificial. Hasta ahora están dando mal. Tendrían que dar valores cercanos a 100 y están dando valores cercanos a 30. Así que mucho no estamos acercándonos. Pero quería estos últimos minutitos hablar de algo que me parece que es un campo profesional importante para la abogacía y en el cual podríamos tener un mejor desempeño, que es la idea de trabajar en conjunto para la adopción de programas de inteligencia artificial en empresas y organizaciones, Estado y organizaciones privadas. Decía al principio que la cara esa de gendarme nos pone todo es peligro. Y la idea, y por eso puse el título negocios en la presentación, es que si nosotros, la gente de la abogacía, somos reactivos, si tenemos solo derecho de veto, somos poco amigables a los negocios, porque las empresas quieren adoptar inteligencia artificial, exageradamente, en algún momento lo nombro ahí como overgeeking. Hay empresas que les dicen, quiero adoptar inteligencia artificial, ¿para qué? Para esto. No, para eso no necesitas inteligencia artificial, necesitas un sistema diferente. Bueno, pero la gracia es que cómo trabajar en estos casos, ya sea empresa puede ser un estudio jurídico, puede ser una empresa de servicios, una empresa de bienes o el Estado. A mí me parece que la clave de este asunto es, por ahí tenía unas, más o menos esto. A mí me parece que si seguimos este esquema tradicional de alguien diseña y pasa al área legal y después hay una decisión, no servimos para ese esquema porque le hacemos gastar mucho a las empresas. Es decir, hay un gran costo de desarrollo, después venimos nosotros y decimos todo para atrás. Acá hay peligros, mirá vos, todo para atrás. Entonces me parece que una cosa de las que si podemos llevarnos alguna moraleja es, este sería un esquema un poco más razonablemente eficiente de nuestro trabajo de asesoría en una organización o en general en una empresa. En lugar de trabajar en este punto del desarrollo, trabajar en todos los puntos mancomunadamente con gente de otras disciplinas. Pero para eso lo que necesitamos es mejorar, como decía al principio, nuestra educación, nuestra formación, no necesariamente de grado, sino a cualquier altura de la vida. Yo creo que todos aprendemos a cualquier altura hasta el día que decimos basta. Entonces, poder dialogar con los otros profesionales. Y poder dialogar significa mejorar la interfaz. Quiero decir, tener un idioma común que nos haga entender que cuando tengo un riesgo conductual sofisticado, tengo que hablar con un especialista de eso, que cuando hay un problema de inversión refinado, tengo que hablar con un especialista en esa área, y cuando hay un problema técnico que podría modificarse por otra cosa, hablar con un técnico de ese problema, especializado en ese tipo de problemas. Esto, en definitiva, es este asunto. Y algo más, y con esto sí termino. Esto me parece que es bastante ilustrativo cuando pensamos en cualquier uso de inteligencia artificial para cualquier caso de uso, ya sea en nuestro estudio, en una empresa, en el Estado, en el que se les ocurra. Como la regla del cuñado me parece que era práctica, esta es la regla de la aguja en el pajar. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sucintamente sería, si una inteligencia artificial nos sirve para encontrar una aguja en un pajar, nos es muy útil. ¿Por qué? Porque es muy costoso el trabajo de encontrarla, el proceso de encontrarla, pero es muy poco costoso saber si lo que nos trae es una aguja o una brizna de paja. Entonces, técnicamente, esto es, si el costo de validación del output es muy inferior al costo del proceso, es adecuado utilizar inteligencia artificial. ¿Sirve para una demanda completa? No, chicos, no hagan eso en su casa. Una demanda completa nos exige un montón de cosas que para poder verificarlas tenemos que verificar todo el proceso. Cuando la inteligencia artificial nos traiga la demanda hecha, lo que tenemos que hacer es ir para atrás y decir, che, tengo que hablar con los testigos, tengo que hablar de nuevo con el cliente, tengo que mirar los documentos. Entonces, el proceso de validación, mejor dicho, el costo del proceso de producción de esa demanda es, el costo de validación es más alto que el costo de producción. Nos va a costar más a nosotros validarlo que hacerlo de cero. Por eso,
lo que tenemos que entender es que tenemos que buscar un modo de fraccionar las tareas que hacemos con inteligencia artificial que sea eficiente en relación a nuestros objetivos y a nuestros recursos. Esto que parece tan obvio es un problema matemático muy complejo, porque, les adelanto de un paper que va a salir en un tiempito, no tenemos un modo único de segmentar eficientemente las tareas. No lo tenemos, y si se lo pedimos a la inteligencia artificial, tampoco tenemos seguridad que nos lo pueda dar. Entonces, sirve la experiencia, sirven los conocimientos generales. La inteligencia artificial no solo sirve, sino que no usar inteligencia artificial va a ser como un plomero que no sepa usar el gas o que no sepa usar la electricidad. Tenemos que usarla. Tenemos que usarla en la educación, tenemos que entender qué estamos haciendo. No sirven las regulaciones livianas para quedarnos tranquilos y decir, hicimos el reglamento ético de la inteligencia artificial del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y dice cosas fantásticas, más lindas que las de París. Sería, chicos, eso no funciona. En Francia, gare, ça va pas marcher. No va a funcionar. La idea es hacer cosas que funcionen. Y para entender cosas que funcionen, tenemos que entender no solo las normas, no solo la tecnología, sino nuestra reacción humana frente a todas esas cosas. No molesto más. Gracias. Bueno, no sé si hay preguntas o... Sí, vamos, vamos. Vamos. ¿Cómo ves la abogacía en Argentina en el plazo de los próximos 10 años? Eso por un lado. Y por otro lado, desde tu visión y desde esta perspectiva de lo que vos manejás, ¿qué próximo curso me recomendarías que tuviera que hacer de alguien que a la inteligencia artificial apareció, en mi caso, desde lo análogo a lo digital? Yo tuve que hacer ese cambio, esa transición. Nosotros también. O sea, yo voy a contar algo que... Yo tengo más de 20 ya. O sea, cuando yo nací todavía no había inteligencia artificial. Pasó eso. Así. Mi idea es que, como veo la abogacía, no tengo ninguna respuesta que pueda ser razonable para contestarlo de un modo significativo. No tengo la menor idea. Sé que el mundo está cambiando tan rápido que estamos desconcertados. O sea, lo que, digamos, mi respuesta más honesta es desconcierto frente al cambio y desconcierto frente a la adaptación. Me parece que van a pasar más cosas como consultoras en lugar de estudios jurídicos individuales. Me parece que va a haber más concentración, que va a haber los honorarios importantes, se van a concentrar más en firmas importantes, que va a ser más difícil el ejercicio individual y la litigación, pero no tengo ningún fundamento serio como para sostener esas cosas. Es charla de café, impresiones de las que digo que hay que escaparse, que no hay que tomar esas impresiones, hay que estudiarlo. Yo no estudio eso, hay que estudiarlo. Cursos, desgraciadamente hay millones. Entonces, yo diría entrar a probar algunas cosas y el que me guste, empiezo y después voy viendo. Hay cursos gratuitos de Microsoft, de universidades norteamericanas, hay cursos... yo no pagaría para empezar y empezaría mirando videitos de YouTube y me iría metiendo. A mí una cosa que me gusta, que esto no lo conté, pero cuando trabajamos con empresas, una de las formas, de los aspectos fundamentales del diseño, de la implementación, de la estructura, de la jerarquía de implementación, es una unidad de research, de monitoreo, de que esté pendiente de las novedades. Porque las novedades son enormes y demasiado rápidas para captarlas. Ejemplo práctico. A una empresa le hicimos una capacitación en un momento y le aconsejábamos para un problema que tenía este sistema respecto de mejor que este. Eso fue un viernes. El lunes siguiente el sistema competitivo mejoró al otro. Entonces, si no tenemos, digamos, si somos una empresa, tenemos que tener una unidad que esté pendiente. Si somos una persona humana, no podemos tener una unidad, pero sí podemos estar al tanto de algunas cosas. Redes, seguir a 2 o 3 influencers que sirvan para enterarnos de qué va pasando en el mundo. Hay algunas newsletters y hay algunos influencers muy razonables que nos ayudan a entender el mundo. Y cuando entendemos un poco dónde nos estamos metiendo, podemos ir a los niveles más profundos, hacer un curso más profundo o hacer una carrera de posgrado, un curso de posgrado, una carrera de posgrado en este sentido, si nos gusta.
Pero si no, por lo menos estamos enterados. Sé que mucho no sirvió, pero lo creo. Sí. ¿Qué tal? Proxies. Sí, sí. VPN. Ese tema, dos cosas. Primero, estando Eugenio presente, presidente del Colegio de Abogados, del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que está más cerca de estas cosas. Yo no debería hablar mucho de esto porque después va a cuenta y nos tenemos que pelear y todo eso, pero él podría contestar alguna de estas cosas mejor que yo. Pero lo otro es, hay una idea que algunos quieren sostener que es la prohibición de los VPN, prohibir directamente los VPN para no irse de Europa. Pero exactamente esa misma pregunta que me estás haciendo, la conversamos hace unos días acá con la presidenta del Instituto Europeo de Derecho, del European Institute of Law, que es además una de las redactoras del Reglamento Europeo, que estuvo en Bahía Blanca, porque Eugenio no sé si sabe, pero todo gravita a Bahía Blanca. Hay un problema gravitatorio, todo el mundo viene a Bahía Blanca. Entonces, con Teresa, que además de una gran jurista, es una gran amiga, mi pregunta fue precisamente ese, si no hay un excesivo, si Europa no está teniendo una excesiva confianza en el enforcement. Quiero decir, Europa da por sentado que tiene una posibilidad de enforcement suficiente como para que esas normas que está dictando tengan la efectividad deseada. Bueno, a mí me parece que si eso lo trasladamos a Argentina, mi duda respecto de Europa pasa a ser una certeza. Argentina no tiene esa posibilidad de enforcement. ¿Qué pasaría, por ejemplo, vamos a un tema más sencillo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero es más primitivo? Precios dinámicos. Imaginémonos que Argentina le diga a las aéreas, a las empresas aéreas, miren, tenemos un artículo en la Ley de Defensa del Consumidor, que lo tenemos, que dice que la oferta tiene que ser mantenida y tiene que avisar, que lo tenemos, ese artículo, y ustedes tienen que atenerse a eso, no pueden cambiar dinámicamente la oferta. ¿Qué haría esa empresa? Claro, para los que no vean, el gesto que está haciendo es así. Claro, es muy difícil que diga alguien que un mercado de 47 millones de personas de ingresos medios sea útil. Europa tiene una ventaja. Europa tiene un mercado de 500 millones de personas de ingresos altos. Entonces, tiene alguna ventaja. Así y todo, tengo dudas. Sobre las posibilidades de enforcement de Argentina, de inteligencia artificial, tengo no dudas, sino certezas. No podemos hacer ejecutables algunas normas. Y sobre qué está haciendo el mundo. Hay iniciativas mundiales de esto, por supuesto. Una de las más interesantes ahora es la ONU está haciendo un proyecto de inteligencia artificial agéntica. No sé si vieron lo que es agéntica, es directamente le tiramos la máquina y le decimos, cómprame un pasaje para mis vacaciones, y hace todo, digamos, es un conjunto de procesos que se disparan solo con un objetivo, sin necesidad de un prompt determinado para cada cosa. Bueno, la ONU está trabajando en esto. ¿Qué es lo que yo vi hasta ahora de este proyecto? Son un conjunto de obligaciones de compliance muy estándar, que no me parece que vayan a solucionar mucho. Y el otro tema es, por ejemplo, con la inteligencia agéntica, alguien dice, cuando tenemos inteligencia artificial agéntica tenemos que eliminar el derecho del consumidor, porque antes el consumidor estaba en inferioridad, pero ahora si el consumidor tiene un agente que le permita comprar, va a estar al mismo nivel que la empresa. Y mi respuesta es, no seamos ingenuos.
la empresa va a modificar las condiciones de acceso de los agentes, vamos a modificar a la gente y vamos a estar gastando mucho esfuerzo, dinero y esfuerzo, en esto es equivalente, en esa lucha que siempre va a perder el consumidor. Hay algo que escribí hace unos cuantos años, pero para Estados Unidos, no para acá, que era cuando ponemos una norma, subimos, digamos, creamos incentivos para cumplirla, porque si no tenemos la sanción, pero también creamos incentivos para violarla y no ser sancionados. Y esto pasa con la tecnología. O sea, el día que digan las empresas no pueden dificultar el acceso a agentes del consumidor, las empresas van a buscar algo que no viole la letra de esa norma y que igual haga más difícil que en tiempo real el consumidor ingrese. Es así porque son agentes autointeresados, no porque sean mala gente. Así funcionan los mercados. Entonces, me parece que ninguna de estas cosas es sencilla, no tengo ninguna respuesta sencilla sobre regulación global, simplemente relato un poco lo que voy viendo y algunas direcciones que me parecen más o menos interesantes. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto del caso Bosco? Que fue el caso de acá porque justamente hay una acción judicial y el Supremo Tribunal de Justicia español exigió... Contalo un poquito. Creo que fue una comuna española, tenía un sistema de inteligencia artificial que le permitía otorgar ciertos beneficios, por así decirlo en general, en materia de seguridad. Entonces, las personas que en realidad consideraban que estaban en condiciones de recibir este tipo de beneficios, por supuesto, acudían al organismo público y el organismo público tenía un sistema de inteligencia artificial que era el que otorgaba o no otorgaba estos tipos de beneficios. Lo que se termina detectando es que en ese otorgamiento había rechazos de peticiones que evidentemente no coincidían con la norma jurídica, con el reglamento, decía, ustedes tienen que tener tales condiciones. Entonces, por ejemplo, mujeres embarazadas, únicos sostenes de familia, les rechazaban este tipo de subsidio. Bueno, ¿qué sucedió? Una ONG, en realidad fue una ONG, es Bosco, pero es una ONG, se presenta e inicia una acción judicial para solicitar el código fuente del sistema, porque lo que en realidad quería era conocer cómo se sistematizaban esos datos, que era lo que permitía el rechazo. Y era todo un conflicto porque por la regulación europea... Ahora contesto, a ver si Eugenio va a coincidir conmigo. Está prohibido. Mi respuesta es sencilla. No hay supervisión humana de última instancia, está prohibido. El caso era el caso del bono social eléctrico. Claro. La idea es, ¿los algoritmos son reglamentos administrativos o no son? A partir de entonces, el Tribunal Supremo de España obliga a la transparencia, elimina la opacidad algorítmica de lo que se viene conociendo en los procesos reglados de carácter público. Y la duda que se genera en este momento es si es posible solicitar esta misma transparencia algorítmica A las empresas. Sí, la diferencia con la empresa ahí que sería sencillo si no hay si se detecta que no hay supervisión humana, ya está, lo tenemos fulminado. Pero ese es, sí. Sí, sí. No. ¿Puedo decir algo de la anonimización que me quedó? Una gota de agnosticismo sobre la anonimización. Esta semana salió una sentencia
contra una persona conocida que disponía tal cosa. No voy a ser más específico para mantener el anonimato en serio. Cuando lo escuché dije, esta persona yo sé quién es. Busqué las iniciales y coincidían con esa persona, era indudable. A lo que voy es a lo siguiente. La anonimización tiene un doble problema interesante. Uno es, ¿se acuerdan cuando yo decía esa palabra que somos holgazanes? Bueno, anonimizar de acuerdo a algunos sistemas de anonimización es muy costoso, no en dinero, sino tenemos que invertir mucho tiempo. Entonces, yo conozco, nadie de los presentes, pero yo conozco muchos jueces, juezas y abogados que mandan la contestación, la sentencia, sin anonimizar nada. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Bueno, ese es un problema, nuestra holgazanería, nuestra vagancia. El otro problema es, como les decía en el ejemplo de Gauss, con menos datos se van a poder descifrar quién es esa persona que está anonimizada. ¿Se entiende? En mi caso fue muy fácil porque era algo que a mí me gusta fuera del mundo jurídico y tenía algún conocimiento de ese tema. Pero sin esos conocimientos especializados, el sistema sobre documentos anonimizados en el futuro va a poder revelar identidades. Por eso la anonimización me parece que es un tema inexcusable e interesantísimo. Después, las cuestiones técnicas de si la anonimización no es local, si tenemos... A mí me causa mucha gracia con la gente que tiene muchos pruritos por cargar los nombres en una inteligencia artificial, pero después manda mails. ¿Vieron cuando...? Pero no solo eso, cuando recibimos en el mail la respuesta, fantástico, ya recibí la demanda, muchas gracias, eso no fue aleatorio. O sea, esa es una respuesta coordinada al contenido, digamos, en los mismos servidores de Amazon Web Services están nuestros emails y tenemos miedo de que vayan nuestras cosas de inteligencia artificial. Por eso, cuidado que estos temas, digamos, es tal la novedad y la velocidad técnica con que surgen los problemas que no captamos todas las dimensiones de los problemas. Sí. Los expedientes que en los sistemas del Poder Judicial, Suprema Corte, son públicos. Sí. O sea, nosotros Sí. la demanda, Sí. en el caso de familia, Sí, sí, sí. las demandas están públicas. De ahí a después anonimizarlo, Claro, pero no, hay cosas, a ver, es un tema interesante para charlarlo en una sesión completa. Estamos en un nivel en Argentina bajo de anonimización. En Argentina publicamos los nombres de las partes, en otros países ya es impensable esto. Pero supongamos que todavía consideramos aceptable la publicación de los nombres de las partes, pero hay aspectos de la decisión judicial que sabemos que son secretos. Por ejemplo, los proyectos que se intercambian los miembros de un tribunal. Bueno, esos proyectos que se intercambian los miembros de un tribunal son usualmente intercambiados por mail. ¿Se entiende? En el mejor de los casos. Claro, eso tendría que tener secreto. O el abogado con los documentos privados de sus clientes, no necesitamos que lo venga a decir el Colegio de París. Está bien, tendría que tener secreto. Pero el problema es cuáles son los límites del esfuerzo que queremos poner en el secreto. O sea, todas estas cosas las podemos mirar como curvas. Yo quiero obtener este nivel de secreto y estoy invirtiendo estos recursos para lograrlo. Lo demás, está prohibido. Chicos, somos grandes. Está prohibido, no está prohibido si no tenemos una sanción que motive o una estructura normativa que motive, no funciona sencillamente. Algo muy interesante, Argentina no tiene en este momento una regulación, pero por eso decía que los conocimientos generales son interesantes, son importantes, son relevantes. Porque Argentina sí tiene acciones colectivas, por ejemplo. Muchas cosas que no están, no son ejecutables a través de la remisión a un reglamento como el europeo, sí son violaciones al derecho del consumidor que podríamos ejecutar a través de una acción colectiva. Pero tendríamos que demostrar ciertas cosas que son más refinadas que el trabajo usual que se hace en este campo. Ejemplo, el deber de información. Deber de información, siempre pensamos que el deber de información era informar mucho. Ahora entendemos mejor que en la decisión del consumidor,
entran algunos inputs que le modifican su decisión respecto de lo que hubiera decidido sin eso. Si entendemos mejor esas cosas, podemos desempeñarnos mejor en la función de ataque, también en la función de defensa, por supuesto. Hace muy poquito, ayer lo comentábamos con Eugenio, en Brasil se decide un juicio por agroquímicos. La discusión era si había si era perceptible o no era perceptible una advertencia, y lo que hizo la parte demandada, la empresa, hizo una pericia cognitiva experimentando con sujetos reales si se enteraban o no se enteraban de la advertencia. Casualmente le salió bien. Pero el tema es, no estoy hablando de ese juicio, estoy hablando de que ese tipo de cuestiones son relevantes y una abogacía moderna necesita entender en qué campo está dándose la batalla. Sí. Miren, en los primeros meses del 23, cuando salió ChatGPT, publiqué un pequeño articulito sobre este tema que tuvo alguna repercusión, se reprodujo bastante. La idea es cómo usamos en la enseñanza la inteligencia artificial. O sea, cómo enseñamos a usar la inteligencia artificial y cómo nos resguardamos de la inteligencia artificial. Ayer leía que en España los decanos de facultades de Derecho estaban reunidos para cambiar la mecánica de los trabajos finales de grado, que serían nuestras tesis de grado. Porque los chicos, yo les voy a decir un secreto, nadie se lo imaginó, los chicos los hacen con ChatGPT. Yo sé que nadie lo pensó, pero bueno, hay que enterarlos. Bueno, entonces, me parece que tiene que integrarse como se integran las otras herramientas. Esto que publicaba es decirle, bueno, en lugar de prohibimos ChatGPT en las aulas, lo usamos, le hacemos hacer un prompt a los chicos, tienen un output, critican el output, hacen un nuevo prompt, lo hacen por tercera vez y luego, sí, ahí sin inteligencia artificial, los chicos juzgan el output final. Y entonces, enseñar esas cosas que conocemos por intuiciones más que por ciencia, de fragmentar el pedido, los tipos de diseño de los prompts y esas cosas, que nos van a cambiar en 15 minutos. Nos van a cambiar en 15 minutos. Pero son cosas que se pueden integrar. Pero lo que nos interesaba es integrar estas ideas sobre la reacción humana frente a las normas a la educación estándar del abogado. Esto, yo no sé de qué departamento judicial, ¿de acá? De Bahía. Bueno, para los que no son de acá, hace unos cuantos años el Ministerio de Justicia convocó a una de estas convocatorias académicas para áreas de vacancia, o sea, lo que considerábamos que se tenía que meter en la formación del abogado. Uno de los proyectos con los que ganamos fue este. O sea, nosotros creemos que estas cosas tienen que estar en la formación del abogado. Estar en la formación del abogado no significa que sean expertos en psicología conductual, sino que entiendan que hay una dimensión más allá de la intuición, de lo prohibimos y ponemos las palabras justitas. No, la idea es buscamos los modos de intervenir para que las cosas funcionen como queremos, o intentamos encontrar los problemas no asumiendo que las personas cumplen. ¿Vieron cómo hacen los penalistas que dicen violó el deber de cuidado una persona sí y la otra no porque no cumplió con la ley una y la otra cumplió con la ley? Bueno, no funciona así el mundo real. Una cumplió y otra no cumplió. Cumplimos en grados, cumplimos a veces. Los semáforos los respetamos más de día y menos de noche. Entender un poco mejor esto, entender que si nos dan mucha información nos perjudican, no nos mejoran, nos puede ayudar a litigar mejor con el estado actual de las cosas. Esa es un poco la idea de educación. Hay mucho que hacer en muchos sectores, en tecnología, pero en comportamiento ligado a la tecnología, me parece que también. Y no es solo un problema argentino, lo vemos en la formación en todos lados. ¿Al fondo? Sí. Que no hagan lo que hizo el municipio español. No,
A mí me parece bien que el Estado utilice inteligencia artificial. Ahora, si no me equivoco, se... Hoy tenemos muy poquito en Argentina. Por eso, salvo reglamentaciones locales, tenemos muy poco. Mi idea es, deberían usar inteligencia artificial, pero deberían ponerse de acuerdo previamente en un plan de desarrollo y adopción de inteligencia artificial. Hay algo de lo que no hablé que me parece que es clave en esto. Cuando no tomamos un plan de adopción de inteligencia artificial en una organización, se produce un fenómeno que se conoce como Shadow AI, o sea, se utiliza en las sombras inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de usar un sistema más o menos razonable, seguro, por decirlo así, con todas las comillas que se les ocurran, cada empleado utiliza la inteligencia artificial que se le ocurra. Entonces, uno está usando una muy linda en una isla que tiene su sede en una isla perdida y que les está sacando todos los datos de la municipalidad, estás vendiéndole cosas extrañísimas. Esos son los problemas de no ponerse de acuerdo, no intentar orgánicamente utilizar este instrumento en favor de la organización de un modo razonable. Entonces, me parece que no es usar inteligencia artificial, van a usar inteligencia artificial, tienen que usar inteligencia artificial, pero tienen que tener un plan de utilización de inteligencia artificial. Si no, es como los ajustes que no hace el Estado, los hace el mercado. Acá, los ajustes que no hace la organización estallan por otro lado. ¿Ahora sí? No, por favor. Invitamos al doctor Rafael Gentili y a la doctora Mariel de Schieder para hacer la entrega de un presente en agradecimiento por su participación en esta conferencia magistral. Ahí, uno cada uno. Perdón,